¿Sabías que hay relojes automáticos en Amazon que están humillando a marcas de más de 2.000 euros? Sí, familia. Relojes con movimiento automático real, acero sólido y un diseño que cuando lo llevas puesto la gente te pregunta cuánto te costó. Y cuando les dices el precio, no se lo creen. Hoy vamos a ver los 7 relojes automáticos más brutales que puedes comprar en Amazon en 2026. Algunos los conoces, otros probablemente no. Y hay uno en especial que en mi experiencia podría ser el mejor reloj de esta lista para llevar todos los días sin pensarlo 2 veces. Pero ojo, porque también te voy a contar cuál tiene el diseño más elegante, cuál tiene la historia de marca más potente y cuál es el que más me sorprendió cuando lo vi por primera vez. Así que familia, ponte cómodo porque el top empieza ahora. Casio, el rey del pueblo. Y arrancamos con el número 7, el Casio Diver. Voy a ser honesto desde el principio, técnicamente este es de cuarzo, no automático. Pero lo incluyo porque hay un argumento que no puedo ignorar. 84 euros con 10 céntimos. 200 metros de resistencia al agua. Acero inoxidable. Corona atornillada. Tapa trasera atornillada. Casio fue fundada en Japón en 1946. 80 años fabricando relojes que funcionan. Sin drama, sin excusas. Este es su Diver de entrada. Y en Amazon España tiene más de 46.000 reseñas, con una valoración de 4,7 sobre 5. 46.000 reseñas. Eso no miente. El diseño es limpio, deportivo, muy clásico. Queda bien con todo. Trabajo, viaje, playa, gym. Y el precio rompe cualquier argumento en contra. Si buscas tu primer reloj de calidad real sin gastar más de 100 euros, la conversación termina aquí. Link en la descripción. El número 6 es el Fossil Esqueleto Azul. Y este reloj tiene algo que muy pocos en este rango de precio ofrecen. La esfera combina azul satinado con una ventana de esqueleto. Puedes ver el movimiento automático funcionando en tiempo real a través del cristal. Y si le das la vuelta, el fondo también es transparente. El mecanismo completo al descubierto. 44 milímetros. Movimiento automático. Correa de piel genuina marrón. Agujas en tono oro rosa. Fossil fue fundada en Estados Unidos en 1984. Su filosofía desde el principio fue hacer relojes con estética vintage americana a precios accesibles. No intentan competir con Rolex. Intentan darte algo que se vea bien, que dure y que tenga carácter propio. Lo que me llama la atención de este Fossil es que con 189 euros tienes un reloj que parece de vitrina de joyería. El esqueleto visible, el azul de la esfera, las agujas doradas. Es un conjunto muy bien resuelto para el precio. Link en la descripción. Fossil Townsman, el americano transparente. El número 5 es el hermano mayor del anterior. El Fossil Townsman transparente. Si el esqueleto azul te mostraba una ventana del movimiento, este va mucho más lejos. La esfera es un esqueleto completo, no hay dial que tape nada. Ves el movimiento automático Seagull en toda su extensión, funcionando, girando, marcando el tiempo. Y el fondo también es transparente, desde los dos lados. Mismo tamaño que el anterior, 44 milímetros. Misma resistencia al agua, 50 metros. Correa de piel marrón, caja plateada de acero inoxidable. ¿Cuál elegir entre los dos Fossil? Depende de ti. Si te gusta el azul y el toque de color, el esqueleto azul. Si quieres el máximo de transparencia y ver toda la maquinaria sin filtros, el Townsman. Precio, 205,47 €. Link en la descripción. Si este tipo de contenido te gusta, relojes reales, especificaciones verificadas, sin relleno, considera suscribirte al canal. Publico varias veces por semana y hay más vídeos como este en camino. Seiko Dress KX, el elegante de culto. El número 4 tiene un apodo que le puso la propia comunidad relojera. Lo llaman el Dress KX. ¿Por qué? Porque visualmente recuerda al Seiko SKX, uno de los divers más queridos de la historia.
pero con una estética mucho más formal y elegante. Esfera negra con acabado brillante, que cambia de matiz según la luz. Índices aplicados en acero. Brazalete tipo Jubilee. Ese eslabón de 3 piezas que normalmente solo ves en relojes bastante más caros. Por dentro lleva el calibre automático japonés de Seiko con hackeo para ajustar los segundos al segundo exacto y cuerda manual por si no lo usas varios días. 100 metros de resistencia al agua. Fondo transparente. Muchos fans de Seiko dicen lo mismo sobre este reloj. Parece sencillo hasta que lo usas, porque cuando empiezas a llevarlo notas lo ligero que es, lo cómodo que se siente en la muñeca y lo difícil que es combinarlo mal. Precio: 275,90 €. Link en la descripción. Citizen, el japonés consistente. Citizen. Cuando hablamos de marcas japonesas con historia real, siempre aparecen 3 nombres: Seiko, Orient y Citizen. Citizen fue fundada en 1918. Más de 100 años fabricando relojes. Son famosos por tecnologías como el Eco Drive, relojes que se cargan con la luz sin batería, pero también hacen automáticos muy sólidos. Y este Citizen azul es uno de esos modelos que cuando lo ves piensas: esto parece mucho más caro de lo que es. Esfera azul Sunray. Ese efecto de rayos de sol que hace que el color cambie con la luz dependiendo del ángulo. 40 milímetros, 100 metros de resistencia al agua. Movimiento automático japonés. Brazalete de acero con acabados brushed y polished combinados. Algo que siempre digo de Citizen es su consistencia. Rara vez hacen relojes malos. Este modelo es perfecto para alguien que quiere un automático serio, discreto y fiable para uso diario. Con una marca centenaria detrás. 223 €. Link en la descripción. Seiko, el verde que lo cambió todo. El número 2. El Seiko 5 Sports verde. El Green Monster. Este reloj tiene algo que pocos en este rango de precio tienen. Personalidad visual inmediata. La esfera verde Forest, con bisel giratorio del mismo tono, es uno de los diseños más fotografiados en redes dentro del mundo de los relojes asequibles. La comunidad lo llama así, el Green Monster. Y cuando lo ves en la muñeca, entiendes por qué. La línea Seiko 5 Sports existe desde 1963, creada con una idea muy clara: relojes automáticos fiables, accesibles y duraderos para cualquier persona. 6 décadas después, esa filosofía sigue intacta. Calibre automático japonés con hackeo y cuerda manual, bisel giratorio unidireccional, 100 metros de resistencia al agua, fondo transparente. Lo que más valoran los que lo tienen es la versatilidad. Con correa de tela, es casual y aventurero. Con el brazalete de acero original, es deportivo y limpio. Es el tipo de reloj que se adapta a quien lo lleva, no al revés. Precio: 285 €. Link en la descripción. Orient, el japonés que fabrica todo. Y llegamos al número 1. El Orient Diver Gris. Orient fue fundada en Japón en 1950. Y hay algo que los hace especiales en el mundo relojero que muy poca gente conoce. Fabrican sus propios movimientos, sin depender de Seiko, sin depender de ETA, sin depender de nadie. Control total sobre la maquinaria. Eso en relojería tiene mucho valor, y marcas que cuestan el triple no siempre pueden decir lo mismo. Este diver deportivo de 41 milímetros lleva un movimiento Orient de fabricación propia. 200 metros de resistencia al agua, el doble que muchos competidores en este rango de precio. Bisel giratorio unidireccional. Esfera tono gris, seda con marcadores luminosos. Brazalete de acero, con acabado mixto. 200 metros con movimiento propio. Por menos de 300 €. En Amazon España, con garantía oficial. Cuando lees las reseñas, hay un comentario que se repite. Parece un reloj de 500 €. Y honestamente, lo entiendo completamente. Precio: 298,99 €. Link en la descripción. Y ahora quiero saber algo, familia. ¿Cuál de estos 7 te comprarías tú?
el Casio que domina por precio, el Fossil esqueleto azul, el Townsman transparente, el Dress KX elegante, el Citizen japonés consistente, el Seiko verde que para la gente en la calle, o el Orient que fabrica todo propio y aguanta 200 metros bajo el agua. Déjalo en comentarios, porque me encanta leer qué relojes le llaman la atención a la familia. Si te gustó el video, dale like, suscríbete al canal y compártelo con ese amigo que cree que necesita gastar 1000 euros para llevar algo brutal en la muñeca. Porque como viste hoy, no hace falta. Abrazo enorme, familia. Soy Dan y nos vemos en el siguiente bombazo.